Lo mejor de participar en Camino al Zoo, sin ninguna duda, es darle vida al personaje de Peter, con el que me identifico. Yo fui un poco Peter, bueno, yo creo que todos hemos sido un poco Peter y algunos lo seguimos siendo. Lo más maravilloso es poder representar un texto de Albi que le interesaba mucho la complejidad de la existencia, el interior del ser humano, que es un retrato de la sociedad actual. Nos sirve de espejo a nosotros mismos, ¿no? Y si entras en la función, si te dejas llevar por el texto, yo creo que puede ser un aprendizaje brutal. A mí lo que me incita a ser actor es el teatro. Llevo a Lorca tatuado aquí, leo sus obras y digo, quiero representar esto, quiero darle vida a esto, ¿no? Empiezas la función y es un fragmento de vida y es como un salto al vacío, ahí no hay red. Esta profesión nunca se deja de aprender y siempre el último trabajo que has hecho quieres que sea el mejor porque es señal de que vas avanzando. Y entonces me quedaría con el último que he hecho en la película de Amenábar, El cautivo. Mi sueño es vivir aquí algún día en Valencia. Siempre que vengo se me trata de maravilla. Me encanta Valencia y el carácter de los valencianos, de verdad.